Ya, ahí está grabando. Y estamos compartiendo un PPT, no sé si lo pueden ver. Una persona que me vaya confirmando, cuando yo a veces les pregunto algo, les pido que ustedes me vayan confirmando para ver si todos están viendo, por ejemplo, esta presentación. Dice Viticultura, clase 3. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, en la clase anterior, que fue la 1 y la 2, vimos un poco sobre la introducción, vimos el descriptor, dejamos como un poco en stand-by lo que son las fechas de evaluaciones, pero yo esta semana ya les voy a definir las evaluaciones. Ya más o menos ya tenemos mucho más claro cómo las vamos a distribuir bien en el semestre, porque para los que han visto un poco sus calendarios, vamos a tener algunos horarios destinados a prácticos, ¿ya? Y Profe, así que eso, ¿sí? me dice la Maca que hay más alumnos que no pueden conectarse. ¿Y están escribiendo al chat o al WhatsApp? Porque yo no tengo ni un mensaje en WhatsApp. Solo me dijo eso, a ver, esperen. ¿Qué le digo que le escriban al WhatsApp? Que me escriban al WhatsApp los nombres para yo ingresarlos acá. O si la Maca sabe, que me diga los nombres. Así yo lo voy agregando. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Ay, al fin no me funcionaba el micrófono. Ah, Es con un niño que se llama Johan, creo. La Valentina Rojas. Y otro niño que se llama Johan. Johan Salgado. Dice que es Salgado. ¿Puede ser? Johan Salgado. Leal. ¿Quién más me dijiste, perdona, Macarena? La Valentina Rojas. ¿Cuál es el otro apellido de la Valentina? ¿Me salen tantas Valentinas Rojas? Voy a verlo acá. Espérenme un poquito, chiquillos, disculpen, pero es que no puedo dejarlos afuera a los que están esperando. Pregúntele el segundo apellido de la Valentina, por favor, para encontrarla más Es rápido. Muñoz, profe. Muñoz. Sí. Valentina Rojas Muñoz. No me sale en la lista. Era por eso, pero... que es muy raro que no me salga. Aquí está Rojas Muñoz. Valentina Rojas Muñoz. Ahí. ¿Y alguien más? Creo que el Axel, profe. El Axel. Vamos a ver esto, ya yo voy a informar en todo caso porque la idea es que no estén entrando con esta invitación así en el momento. Deberían todos estar recibiendo en el horario. Caja de leche y galletas. ¿Alguien más? Sí. Hola, Axel. ¿Alguien más que sepan ustedes, chiquillos, que no puede entrar? ¿Nadie más? Ya, vayan avisándome si saben de todas maneras, por favor, ¿ya? Va a quedar todo esto grabado, que sea.
porque estábamos grabando todo el rato. ¿Ya? Entonces, partimos con las indicaciones. Si saben de alguien más, me van avisando, por favor. ¿Se ve nuevamente la presentación? ¿O no? No, profe. Ya. ¿Y ahí? No. Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces yo lo que les explicaba recién era lo importante de estar viendo sus evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones que tienen hoy día en su programa, que deben estar en línea ya, van a sufrir una modificación producto de una reunión que tuvimos. Ya vamos a hacer como un movimiento ahí de unidad, quizá, porque tenemos unas fechas que son en enero, que van a estar destinadas para realizar de seguro alguna salida práctica, un laboratorio o algo ya asociado a lo que es el trabajo más bien en práctico. Ya a lo mejor vamos a hacer una salida de terreno. ¿Por qué se dejó para enero? Porque se tiene la mayor seguridad que nos vamos a ver. Vamos a tener ya un tema más bien presencial. ¿Ya? Así que para los que crean que en enero no va a haber clase, por favor no se vayan a ni una parte en enero todavía. Ya intenten, por ejemplo, no viajar fuera de Santiago, los que estén o puedan viajar de fuera de Santiago, dejen una posibilidad de venir a Santiago a la sede, ¿ya? Durante las fechas de enero precisamente, porque ahí vamos a tener prácticos, en general los prácticos de prácticamente todas las asignaturas. En este caso, ustedes tienen BITI, otros, por ejemplo, de primer semestre, o sea, de primer año, van a tener horticultura, van a tener Fruti 1, todos los ramos de segundo semestre, primer año, también van a tener prácticos durante enero. Así que intenten ustedes ser como súper conscientes que en enero puede ser que tengan alguna salida a terreno, así que para que intenten por favor programarse para enero, ¿ya? Ojalá dejen ahí un tiempito disponible para cuando tengamos esas clases, ¿ya? Yo de todas maneras esta semana creo que les voy a dejar ya más formal. Deberían ser al menos tres días en los cuales nos vamos a juntar para hacer prácticos, ¿ya? Se los voy a dejar en línea lo antes posible para que ustedes se puedan organizar con tiempo. Como vimos en las clases anteriores, nosotros más o menos ya adelantamos, ¿no es cierto?, de qué se trata todo lo que tiene relación con el mercado, los movimientos, cómo se mueve la uva en el mundo, ¿no es cierto?, algunas variedades, un poco de la historia, ¿ya? Y hoy ya queremos empezar a ver algo sobre los hábitos de crecimiento y fructificación de la vid. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con el concepto de hábitos de crecimiento, chiquillos? ¿Alguno que me vaya mencionando algunos aspectos? No quiere decir que me lo digan así textual de un libro, ¿no? ¿Qué para ustedes significa cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en Fruti 2, hablamos de los hábitos de crecimiento de los árboles frutales? ¿Se acuerdan en esa unidad qué vimos, de qué hablamos? Hábito de crecimiento y fructificación. ¿Alguno se acuerda de lo que hablamos en esa parte? ¿A qué se refiere principalmente? ¿Se acuerdan que tenía mucho que ver con la morfología, con la estructura de cómo crece naturalmente un frutal? ¿El raleo? Hablamos del raleo porque el raleo tiene mucho que ver, pero el raleo es más que nada una práctica, ¿ya? Es una labor, el ralear. Sin embargo, el hábito de crecimiento es la forma natural en cómo crece la planta. Es su hábito de crecimiento. Por ejemplo, el hábito de crecimiento por ejemplo, de una frambuesa, ¿no es cierto? Es súper asilvestrada, ¿no es cierto? Es como salvaje, crece de manera así como bien desordenada. Mientras, por ejemplo, que un árbol frutal, por ejemplo, un cerezo, tiene un tronco, tiene ramas principales, ramas secundarias, ramas terciarias. Eso es un hábito de crecimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del hábito de crecimiento en la vid, vamos a hablar de cómo la vid se muestra, cómo crece, cuáles son sus estructuras, por ejemplo,
vegetativas, cuáles son sus estructuras de fructificación, dónde da la fruta, ¿ya? Por eso quería partir un poco con los conceptos, porque si bien están escritos en la pantalla, me interesa que ustedes se sientan un poco como familiarizados con el concepto de hábito de crecimiento, hábito de fructificación, morfología, fisiología, fenología. Son palabras que con las cuales ustedes se tienen que familiarizar. Si yo, por ejemplo, les hablo de la fenología de la vid, ¿alguien me podría decir de qué temática tendríamos que hablar? Si hablamos de la fenología de la vid, que lo vamos a ver. De la reproducción. Más que la reproducción, la fenología. Como de estructura. Más El allá de cuaje. eso, ya tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con el cuaje, pero ¿por qué cuando hablamos de fenología hablamos de A la etapa. las etapas? Eso, ¿ya? La fenología son las etapas finalmente de un ciclo, ¿no es cierto?, de producción. Entonces eso para nosotros tiene que ser el concepto de fenología. La fenología entonces son las etapas, ¿no es cierto?, de desarrollo de un ciclo. ¿Tiene que ver con el clima? Como con los requerimientos de dato climático. Sí, de todas maneras tiene que ver porque, por ejemplo, si tú sabes que una planta requiere, no sé, un ejemplo, por ejemplo, la vid, 800 horas frío. Pero esas 800 horas frío, ¿dónde las va a cumplir? En Chile. Pero si tú transportas, por ejemplo, esa planta al trópico, la misma planta que necesita 800 horas frío, esa planta no va a tener nunca las 800 horas frío, por lo tanto su ciclo fenológico va a ser súper distinto. Por ejemplo, va a tener, sí, los tiempos van a ser distintos, porque finalmente la vid en un ciclo, por ejemplo, más bien tropical, nunca es caduca. Entonces, en nuestro ciclo fenológico no deberíamos tener una planta desnuda. Dentro de, si dibujáramos un ciclo fenológico de la vid en un lugar que no es, por ejemplo, el clima mediterráneo y nos vamos a un clima tropical, nosotros dentro de ese ciclo fenológico tendríamos que dibujar la planta en ningún momento sin hojas, porque en general comienza a tener un ciclo más bien perenne, ¿ya? De tipo así como persistente, perdón, ¿ya? Porque finalmente, como no tiene cambios climáticos la planta, no va a entrar en un estrés, no va a entrar en este proceso de receso y va a estar siempre con follaje verde. Y eso comienza a pasar cuando comenzamos nosotros a cambiar las plantas desde sus lugares de origen hacia lugares que son muy distintos a los lugares de origen. Esta planta en general tiene un origen mediterráneo, por lo tanto, donde ella se desarrolla normalmente, perfectamente, de manera caduca, y expresa toda su, ¿no es cierto?, todo su potencial, son en lugares mediterráneos. Y si la transportamos a un lugar tropical, cambia su fenología, porque finalmente la fenología que conocemos natural, que expresa su naturalidad, es en un clima mediterráneo, ¿ya? Entonces vamos a ver la fenología también de la fruta. Y cuando hablamos de la fisiología, ¿con qué relaciona la palabra entonces fisiología? Que es bastante parecida Con los órganos y de la planta. interno, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la fisiología, chiquillos, es de funciones, ¿ya? De desarrollo. Entonces, cuando hablamos de cambios fisiológicos, por ejemplo, son cambios en la morfología, producto, ¿no es cierto?, de cambios internos. ¿Ya? Esa es la fisiología. Podemos hablar de fisiología humana, fisiología de las plantas, fisiología de los insectos, porque todos, ¿no es cierto?, tenemos un metabolismo interno que genera células, por ejemplo, meristemáticas, células de tejido, células para esto, ¿no es cierto?, células para los órganos internos. Eso es fisiología, ¿ya? Como la morfología y el funcionamiento interno de los órganos, ¿ya? Entonces,
esta clase yo la quería partir con un poquito de algunos conceptos que creo es necesario, si bien son generales, ¿no es cierto? Porque estamos entrando en la materia, tenemos que tenerlas claras. Y en la primera, el primer concepto que se me viene a la mente un poco es pensar qué diferencia existe entre una uva de mesa y una de vinificación. Porque en las clases anteriores siempre mencionamos ambas, ¿no es cierto? Dijimos que en general la uva tenía distintos rubros. El producir uva tenía distintos rubros. Uno de esos rubros es uva para mesa, que es la uva en fresco. La otra es para uva de vino. Y otra también se produce mucho para uva de pasa. Son como las tres principales, ¿ya? Entonces, si nos basamos en las dos que más destacan, ¿no es cierto? En la mesa y la de vinificación, ¿qué diferencia existe? ¿No es cierto? ¿Por qué las separamos de alguna manera? Y algunos de los apuntes con los cuales quería partir es que principalmente las uvas de mesa, las uvas de pasa y las uvas de vino, todas pertenecen a la misma especie. Y eso es bien importante, porque vamos a ver más adelante, les voy a mostrar cómo más o menos se ve una genética o el árbol familiar, por ejemplo, de este tipo de cultivo. Y es bastante amplio. Entonces podemos decir, lo primero es que todas son como primas. Todos pertenecen a la misma especie, Vitis vinifera, pero ¿qué nos falta? ¿Alguien me podría decir en ese nombre científico qué nos faltaría para generar una diferencia? Un nombre científico está compuesto por ¿qué partes, chiquillos? ¿Se acuerdan que tiene tres partes que son importantes? Una es el género, luego está la especie, ¿ah? Y la familia. No, algo más simple aún, que siempre termina un nombre de científico, la variedad. Entonces, el nombre científico de un cultivo tiene siempre que estar compuesto por estas tres unidades para ser lo más específico posible, ese nombre. Primero, género Vitis, la especie vinífera, por eso se le llama Vitis vinífera a la especie. Pero a eso nos falta mencionar qué variedad. Y ahí es cuando entramos en una diferencia, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a diferenciar sobre qué variedad estamos hablando. ¿Ya? Y ahí empezamos a hablar de mesa, para pasa, y empezamos a hablar de vitis vinífera, variedad tanto. Y ahí empezamos a generar las siguientes separaciones. Pero es importante mencionar que todas pertenecen a la especie Vitis vinifera, ¿ya? La uva en este caso es uno de los primeros cultivos que se tienen registrados, ¿no es cierto?, por el hombre. ¿Para qué? Para su consumo. O sea, en general, si nos vamos a la historia muy antigua, tan antigua como el antiguo Egipto, se pueden ver algunos dibujos en los cuales sale mencionado el cultivo de la vid como uno de los primeros frutales que se cultivaron para el alimento, como consumo, ¿ya? Así que es bastante importante saber, ¿no es cierto?, sobre este cultivo también a nivel mundial, ¿ya? Los primeros yacimientos más o menos arqueológicos indican que este cultivo existió en Suiza, Italia y en el antiguo Egipto, ¿ya? Como origen. Además de eso, este cultivo, ¿no es cierto?, se situó por expertos a orilla del mar Caspio, y el mar Caspio, ¿no es cierto?, es uno de los mares que encontramos en Europa y de alguna manera le da el origen como cultivo mediterráneo europeo. ¿Ya? Desde ahí, más o menos, el hombre lo conoció como un fruto, ¿no es cierto?, que dejándolo crecer podía elaborar vino, ¿ya? Y aquí se empezó a hacer de alguna manera más conocido como un producto del cual podían elaborar una bebida que además, ¿no es cierto?, podía generar alcohol y además la fruta la podían consumir en fresco, ¿ya? Pero esto fue como el origen desde el punto de vista más bien comercial, ¿ok? En el caso de la uva de mesa es una fruta, ¿no es cierto?, que tiene un carácter como fruta carnosa, ¿ya? Son racimos más bien largos y sueltos, porque si lo pensamos bien, cada grano tiene que estar en perfectas condiciones para ser comercializada. Por lo tanto,
lo suelto que pueda estar el grano también nos indica a nosotros que puede tener una muy buena post cosecha, ¿no es cierto? Puede tener una buena guarda, tiene buena ventilación entre fruta y fruta. Recuerden que lo que nosotros comemos de un racimo de uvas son muchas frutas, porque cada grano es una fruta independiente. Entonces nosotros comemos finalmente lo que se reconoce como una inflorescencia fructificada, ¿no es cierto? Porque de una flor que tiene, o sea, de una inflorescencia crecen en este caso muchos frutitos, ¿ya? Entonces es muy importante pensar que las variedades de uva de mesa deben tener esta característica para tener un mejor cuidado de grano a grano, ¿ya? Su piel es más bien rústica, es un poquito más dura, si la comparamos, por ejemplo, con una uva destinada a la producción de vinos, ¿ya? Eso también es bastante importante y está relacionada con también la vida post cosecha, porque la uva para vino, cuando se corta, se procesa. Sin embargo, la uva para mesa se corta, se guarda y se espera para su venta. Por lo tanto, obviamente las características morfológicas desde el punto de vista del comercio también tienen que ser beneficiosas para el productor, ¿ya? En general, como dijimos, la piel es mucho más rústica, persiste, ¿ya? No se rompe en general, tiene colores mucho más verdosos y amarillentos, y la pulpa es jugosa y dulce, pero en muchos casos no es más dulce que una uva que se cosecha para vino. Esa también es una gran diferencia. Yo les comentaba en la clase anterior que recordáramos un poquito uno de los aspectos, ¿no es cierto? Uno de los índices de cosecha de la fruta. ¿Alguien me podría mencionar cuál es? Índices de cosecha. De cualquier fruta. ¿No entienden lo que es un índice de cosecha? Es ¿Color? el color, ¿sí? Un índice de cosecha es el punto en el cual tú decides cosechar. ¿Bajo qué puntos ustedes definirían cosechar un fruto? El Sólido, color, sólido. ¿cierto? Que alcance el color que quiero. Sólido soluble. ¿Qué es sólido soluble? Eh, ¿Qué me dice a mí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué me dice a mí que es un sólido soluble? Porque puede ser, ¿qué? ¿Sales? No, el azúcar. Azúcares. Azúcar, ¿no es cierto? Es importante eso. Los sólidos solubles que yo mido en un frutal, lo mido azúcar. ¿Qué azúcar? Glucosa, generalmente, ¿verdad? La cantidad que tiene de azúcar. ¿Y con qué lo mido, chiquillos? ¿Saben ustedes con qué se mide el azúcar en la fruta? No, ¿Alguien ha ocupado un equipo que se llama refractómetro alguna vez? Que si No, uno profe. les pone un juguito de uva, juguito, y lo mira a través de una lupita. Se los voy a mostrar porque lo tengo en una diapositiva. Esa es una manera de medir azúcar en la fruta. Entonces, tenemos dos parámetros súper buenos. Azúcar, color. ¿Han escuchado ustedes que también la turgencia, la resistencia, la penetración de un fruto también es un índice de calidad? O sea, un índice de cosecha. no es lo mismo que la textura. No es lo mismo que la textura. De hecho, el índice de penetración es un índice que se ocupa, por ejemplo, en los kiwis. Los pinchan y la presión con la cual pueden penetrar el fruto es un índice de cosecha. Ellos, por ejemplo, si se demora mucho, mucho, mucho en penetrar el fruto, le falta. Y eso es con un medidor también que se llama penetrómetro. ¿Ya? Es una cosita que se ocupa como una jeringa que pincha la fruta y genera un índice de presión. Y me indica a mí cuánta presión tuve que ejercer para, ¿no es cierto?, romper ese fruto hasta adentro. ¿Tungencia Ese eso? penetrómetro. Pero eso dijo que medía como la tungencia. La penetración, la resistencia a la penetración del fruto. Ay, ¿Ya? Entonces es súper importante que conozcamos algunos parámetros. En la fruta, en general en la vid, no se ocupan todos los índices. ¿Ya? El primer índice que se ocupa es el color, como dijo el Sebastián, y el Brix.
grado Brix. El grado Brix, chiquillos, es los sólidos solubles. ¿Ya? ¿Y el por qué calibre no, profe? ¿Cómo? ¿El ¿El qué? calibre? El calibre también, pero el calibre es un índice que no se comparte con la uva, por ejemplo, la uva de vino. Por eso yo les mencionaba que índices conocen ustedes, porque si bien el calibre es un índice muy importante en la fruta, para, por ejemplo, la uva que se destina al vino, no le interesa. Pero para la uva que va a mesa, sí interesa mucho. Y el calibre está muy relacionado, chiquillos, con el agua presente en el suelo. Si ustedes no tienen agua disponible para regar una uva de mesa, nunca van a lograr calibre. Entonces, cuando uno define tener uva de mesa en algún lugar, lo primero que tiene que definir si va a tener agua para regar esa uva. Si no tienen agua, no lograrán nunca los calibres. Es muy importante. Por eso que generalmente cuando no tenemos mucha agua y tenemos uva, preferimos dejar uva para vino, pero no uva para mesa. Entonces ahí vamos relacionando un poco qué tengo, qué quiero, ¿no es cierto? Y qué quiero conseguir, porque también qué puedo conseguir con la mezcla de mis factores. Entonces, en este caso ya tenemos 3 parámetros importantes con los cuales podemos trabajar en uva de mesa: color, dulzor, calibre. Dentro de eso, también, por ejemplo, es la parte sensorial, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas personas que se especializan en degustar uva y ellos sienten otro indicador que a lo mejor puede ser un indicador más bien sensorial, pero es la crocancia. Cuando ustedes muerden una uva y suena, no es lo mismo que cuando muerden una uva y no suena. El nivel de crocancia genera una sensación también de calidad, pero esa calidad está más bien relacionada a la parte sensorial, ¿ya? Y va a ser un índice de calidad que muchas veces va a estar presente más bien en paneles especialistas en eso, ¿ya? No en el momento de la cosecha como tal. Otro parámetro que es importante como indicador también de cosecha es, por ejemplo, la madurez de la semilla, la madurez de la piel, pero eso ya entra en un índice que está relacionado con la producción de vino. Entonces, por eso son índices que, dependiendo de los objetivos que yo quiero, es donde los voy a utilizar, ¿ya? Entonces, en este caso, las variedades de mesa, ¿no es cierto? Podemos clasificarlas por color, por época de maduración, por capacidad de comercialización y transporte, y ahí toma mucha seriedad lo que dijimos antes, que la piel era rústica, más durita, porque a mí hay variedades que quizás van a ser más sensibles al transporte y otras menos, dependiendo de esa persistencia de las pieles, qué tan duras y resistentes pueden llegar a ser, ¿ya? Profe, ¿Sí? esto es para el vino blanco y vino, o sea, agua para vino blanco y para vino tinto, ¿cierto? ¿Son O iguales? sea, es que ahora precisamente esta diapositiva habla de la uva de mesa, pero si tú me preguntas por los índices de calidad que mencioné antes, que son con referencia a la madurez de la semilla y a la madurez de sus pieles, ¿ya? Eso tiene mucha relevancia en más bien vinos tintos que en blancos, en variedades tintas para vinos tintos y variedades blancas para vinos blancos, ¿ya? Pero en general, por ejemplo, no entra todavía a la materia, pero igual se los voy a mencionar, hay un concepto de una molécula muy importante que son los taninos y en general los compuestos fenólicos en la uva. La uva en sí tiene muchos compuestos fenólicos y tiene una molécula que se llama taninos que entregan esa sensación de sequedad en boca cuando uno muerde, por ejemplo, el membrillo. ¿Se han dado cuenta que genera una sensación como que se les seca la boca? Si ustedes muerden una uva y está verde, también se seca la boca, porque en general esos compuestos fenólicos van madurando a medida que madura la fruta y se van suavizando. Cuando uno cosecha una fruta, que en este caso es la uva, y la cosecha tempranamente, esos compuestos fenólicos y esos taninos aún son muy agresivos, son muy verdes, son muy secantes. Y por eso que uno espera
por ejemplo, en la uva de vino, que es mucho más tánica y con mucho más compuestos fenólicos, espera más tiempo y espera que maduren más tiempo en la parra, porque de esa manera esos compuestos se van suavizando, ¿ya? Estos compuestos fenólicos no están tan presentes en la uva de mesa, por lo tanto, como son variedades distintas, ¿no es cierto? No requieren, ¿no es cierto?, de esta mayor madurez. Y los grados Brix con los que se cosecha una uva de mesa son como de 17, 18 grados Brix. Entre 15 y 18 ya se está cosechando la uva para mesa. Mientras que la uva de vino está en 22, 23, 25 grados Brix. Esperamos mucho más tiempo. El grado Brix es la azúcar, ¿no es cierto? Son los sólidos solubles que tiene la fruta. Entonces espero más tiempo, junto más azúcar en el grano y ahí cosecho. Porque asociado al azúcar, que es un índice de cosecha, está asociado que la uva va madurando. Entonces, junto con la maduración, estos compuestos fenólicos, que en un principio son como bien molestos porque son secantes, verdosos, se van suavizando en el tiempo. Por eso es importante, como yo quiero hacer vino con esa uva, por ejemplo, no quiero extraer compuestos negativos a mi vino. Quiero extraer de la fruta todo lo bueno que tiene la fruta. Entonces, bajo ese concepto, es importante el índice de los compuestos fenólicos para ese tipo de uva, para las uvas que se dedican a la variedad de vinos. Los compuestos fenólicos también están en las uvas blancas para vino, pero son distintos, ¿ya? Por ejemplo, un compuesto fenólico que está en la uva tinta se llama antociano y es el que le da el color al vino tinto. La uva blanca no tiene antocianos. Profe, ¿Mm? hay un alumno que pregunta si aún seguimos en clase, pero no sé si está preguntando si aún seguimos en reunión. Se llama Diego. ¿Diego Cáceres? Sí. A ver, lo voy a ingresar, ¿ya? Gracias por avisar. Vamos a... Diego Cáceres, ¿verdad? Sí, Porque Diego es que Alejandro Cáceres. tengo hartos Diegos. Ya. Profe, el Álvaro tampoco se puede conectar. Tampoco. No. Ya, yo lo que voy a hacer es que para ahora, cuando terminemos, voy a enviar una lista nueva. Porque no puede ser que ahí al Álvaro también lo estoy llamando, ¿ya? Igual ustedes, no sé si lo pueden hacer, pero si alguno de ustedes puede ir llamando a sus compañeros que no estén, también a lo mejor los puede ingresar. Aquí al ladito, cuando ven Hay sus algunos que dicen contactos. como sugerencia, ¿Mm? y sale más abajo dice como Chenia y Nicolás, pero no sé si estarán. No, si ellos no, las sugerencias no debieran ser tan La Vale importantes. tampoco ¿Mm? puede. La La Vale, Valentina yo la llamé y no le funciona. oh, debe ser internet. Sí, porque yo ya la llamé y no puede entrar. No sé por qué no podrá entrar. Me dice como que no está conectada. A mí me dice que ella no está, en este momento no está conectada. Profe, no puede el Álvaro, le volví a intentar y no puede. Sí. Bueno, veamos cómo lo podemos hacer porque ya ya de verdad no sé cómo más tratar de unir más gente porque no está cerrado, me dice sin respuesta, como que no se conecta. ¿No será que puede ser también un problema de la señal que tengan? Porque el Teams en general, yo creo que en general todos estos sistemas de comunicación son como bien exigentes en red. Puede ser eso. Le estoy dando mucho internet. Diego Cáceres, ¿entraste? ¿No? ¿Sí o no? El Diego Cáceres está conectado ahora. Sí, ahí volvió. Igual estaba ahí conectado, pues, pero no. Igual le apareciste como conectado. Ya chicos, cierren los audios y seguimos avanzando. Ya, sí pude ahora. Entonces el Diego, viste, al Diego me resultó,
pero a la Valentina y al Álvaro no, como que no pueden entrar. Ya, por eso yo les comento que vamos a tener que ver eso porque a varios les pasa y a otros no les pasa nada. Pueden entrar súper bien directamente con la invitación. ¿Ya? Entonces, avancemos un poquito y después ojalá los que no pudieron entrar por algún motivo puedan retomar la clase también que está grabándose. ¿Ya? Entonces, eso es lo que un poco les quería comentar. ¿Se está viendo la presentación, chiquillos? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe. Y en este caso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de uva de mesa es importante pensar que el sabor va a depender también de qué uva se trate, ¿no es cierto? Y que todas estas características de variedad es la que empieza a tomar, ¿no es cierto?, relevancia, ¿ya? La uva para vino, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad?, tiene otros requisitos. En ese caso, la obtención, ¿no es cierto?, de un vino de calidad puede ser generalmente que principalmente tenga mucha jugosidad su pulpa, porque lo que queremos hacer de eso principalmente es jugo, en primera instancia, tener pieles muy finas, a diferencia, ¿no es cierto?, principalmente de la morfología que esperamos, ¿no es cierto?, de una uva de mesa. Acá la piel queremos que sea fina, que ojalá prácticamente todo en porcentaje del peso del grano sea pulpa, ¿ya? Que eso es lo que nos va a dar los litros de vino finalmente, ¿no es cierto? Y que tenga una gran cantidad de azúcares y otras sustancias que, ¿no es cierto?, vamos a perseguir un poco y que ahí están los compuestos fenólicos, el color, los aromas, están muchas otras cosas. En general, el tamaño de las uvas que... ¿Sí? ¿Ese color negro lo toma donde tiene más azúcar o es No, por la variedad? la piel, en general, la piel, a diferencia de la pulpa, lo que vemos dentro del grano, la piel tiene este compuesto que yo les comentaba recién, que se llama antocianos. La piel es un pigmento, ¿ya? Y ese pigmento, cuando va madurando la uva, producto de la acción de algunas enzimas, como siempre hay enzimas en todos lados, las enzimas recuerden que son como, finalmente es como un pegamento. Toma una cosa y toma otra y las pega. Toma una cosa y las pega. Esa es la enzima, ¿ya? Producto de la acción de una enzima, el antociano, que no tenía colorantes, se junta con un azúcar y al juntarse esas dos moléculas, se genera el cambio de color. Y eso se genera producto de la maduración. Entonces, ahí es cuando nosotros reconocemos un momento que es esencial en la madurez y se llama la pinta, cuando la uva toma el color. ¿Ya? A eso se le llama pinta o embero. Son conceptos que en la literatura significan lo mismo. Embero es como una palabra que se utiliza más a nivel como europeo, si ustedes leen textos, por ejemplo, españoles, ahí siempre sale embero, ¿ya? Pero es lo mismo que nosotros ocupamos acá como el concepto de pinta, de pintar, se pinta la uva, se le comienza a tomar el color. Pero ese compuesto está solo en la piel. La pulpa es prácticamente agua con azúcar y proteínas, y luego a la otra parte que tiene compuestos fenólicos se encuentra en la semilla. Esos son los dos lugares que en los cuales vamos a encontrar compuestos fenólicos. Hay compuestos fenólicos del ollejo o de la piel y compuestos fenólicos de la piel o la pepita o la semilla. Son distintos, porque fíjense que cuando uno, por ejemplo, prueba la uva, les va a tocar en algún momento, chiquillos, para los que se dediquen a la fruticultura y a lo mejor a fruta para vino, a fruta para mesa, probar, degustar fruta. Y el degustar fruta significa echarte granos en la boca, romperlos, sentir la jugosidad, separar muchas veces la piel, y es un proceso bastante feo, pero se usa mucho en campo. Separar la piel, analizar la piel, qué tan pegada, por ejemplo, está a la pulpa, qué tan pegada está la pulpa a la semilla, porque eso es un indicador de madurez, de qué color es la semilla, porque a medida que la uva va madurando, como les comentaba, los compuestos fenólicos también van madurando, se van poniendo más suaves, más, ¿no es cierto?, menos secantes, menos amargos. Y eso se va también visualizando, por ejemplo, en el color.
¿ya? El compuesto fenólico en general se comienza a suavizar cuando ya empezamos a ver que esa pepita pasa de verde a café. Ahí ya sentimos que los compuestos fenólicos, esos taninos, comienzan a madurar. Por lo tanto, en ese caso, para el tema del vino es muy importante el estado de los compuestos fenólicos, ¿ya? Lo vamos a ver, ojalá, cuando estemos en los prácticos. También vamos a estar en buena fecha para poder a lo mejor visitar algún viñedo. Profe, ¿y el azúcar, igual entre más azúcar tiene que ver como con la fermentación o no? Nada que ver. Claro, de todas maneras, porque la uva para mesa, con esos 17 grados Brix, con esos 17, el 17% de sólidos solubles, nosotros ya podemos sentir dulzor de la fruta al comerla, ¿no es cierto? Ya es rica para comer. Pero al productor de vino no le interesa ese dulzor, porque con ese dulzor no alcanza el grado alcohólico que él quiere. Porque recordemos que el grado alcohólico, ¿no es cierto?, se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares. Entre más azúcares tiene la fruta, más alcohol puedo generar. Entonces, por eso la uva de vino también se deja mucho más tiempo para que alcance una mayor graduación de azúcar para finalmente obtener una mayor cantidad de grados de alcohol al final de la fermentación. ¿Ya? Y es por eso que es tan importante tener harto tiempo la uva colgada, sin obviamente hongos, porque a veces alcanza una lluvia, le alcanza a caer, ¿no es cierto? Y eso no pasa en la uva para mesa. Es muy raro que le llegue una lluvia, por ejemplo. Es distinto. ¿Alguien más quería preguntar algo? En este caso, el dibujito que ustedes ven acá, podríamos mencionar en todos los sentidos, para uva de mesa y para uva de vino, que este grano es una antigua flor, este solo grano, que tiene, ¿no es cierto?, este pedicelo que sostiene al grano. Dentro del grano tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la piel o el ollejo, ¿no es cierto? Dentro del grano tenemos la pulpa, que es prácticamente agua con azúcar, como yo les comentaba. Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que antiguamente era parte, ¿no es cierto?, de la flor. En este caso son sus haces vasculares, por donde se alimenta esta fruta, está conectada al peciolo, al pedicelo. Y tenemos las semillas, ¿ya? Esa es como la estructura en general de la fruta. El tamaño, como yo les mencionaba, es súper importante porque finalmente la uva para mesa tiene este índice de cosecha del calibre que mencionaban recién. Pero en este caso, para la uva de vino, no interesa el calibre. La calidad, como se dice en este caso, va por dentro, ¿ya? Como el eslogan de algún producto fermentado, la calidad va por dentro, es como eso es lo que se busca, por ejemplo, en la uva. La uva puede ser muy pequeña, pero eso no quiere decir que es de menor calidad, porque para la persona que haga el vino, todo lo que es compuestos aromáticos, compuestos fenólicos, color, azúcar, va a estar concentrado en un grano mucho más pequeño, ¿ya? Entonces, generalmente, el grano nunca es grande en una uva destinada para vino. Entonces, el calibre ya no sería un índice de cosecha, sino más bien son índices sensoriales. El índice es probar cómo está el compuesto fenólico, si se siente tánico o no, cómo está de madurez la semilla, cómo está el grado Brix. Y el grado Brix sí es un índice que coincide en ambos casos, ¿ya? Entonces, ¿para vino o para mesa? ¿Cómo me explicaría yo una cosa o la otra? En general, las exigencias por insolación y temperatura se consideran mayores en las variedades de uva de mesa, ¿no es cierto?, que en las de vinificación, solamente porque deben alcanzar mucho más rápido, ¿no es cierto?, su madurez. Ojalá nunca llegara Profe, ¿qué quiere decir con insolación? llegada de sol, que reciban sol directo, ¿ya? Y es por eso que ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que la uva de vino tiende a estar en espalderas
en ese sistema de conducción que es en hilera y que se hace como una pared. Eso es una espaldera, como una pared de planta. Y la uva para mesa está ¿cómo está? En parrones. Para que de esa manera le llegue la mayor cantidad de sol a las hojitas y la fotosíntesis sea máxima en ese caso. Porque yo lo que requiero, ¿no es cierto?, es que esta uva crezca rápido, pero también al crecer rápido y a tener tanta exigencia desde el punto de vista de la fotosíntesis y de la iluminación y de la temperatura, requiere una gran cantidad de agua. O sea, si hablamos que la vid es una planta que crece bajo condiciones de estrés hídrica bastante fuerte, no nos referimos principalmente a un parrón de uva de mesa, ¿ya? Porque ese parrón de uva de mesa requiere de una gran cantidad de agua. Ya nos referimos a lo mejor a una uva que va a estar más destinada a la producción de uva para vino. ¿Ya? Esa sí aguanta harto estrés. Pero si queremos un parrón con un racimo grande, ¿no es cierto?, de 1,5 kilos, para vender, esa uva nunca va a lograr esa calidad si no tienen agua, ¿ya? Porque es muy exigente en general, en sol, en luz, en temperatura, en ventilación, porque no se nos puede echar a perder, ¿no es cierto?, y en agua, en ese caso. A diferencia de la uva que está destinada para vino, que es menos exigente en ese tipo de cosas. Podemos regarla y de hecho el tiempo de riego de una parra para vino es cortito, es mucho más corto que en una uva de mesa, ¿ya? En una uva de mesa no puede faltar nunca. Sin embargo, la uva para vino se les corta el riego en algún momento, ¿ya? Generalmente cuando alcanzan el color que uno quiere, les corta el riego y los comienza a estresar para que aceleren su proceso de maduración, ¿ya? Y que son estas labores que uno hace para generar cambios fisiológicos acelerados en las plantas. ¿Bien? Ahí yo hablé de un cambio fisiológico de la planta, porque finalmente lo que hago yo es que actúo sobre el metabolismo. Con una labor, ustedes pueden modificar el metabolismo de una planta, solo dándole señales erróneas. ¿No? Le cortamos venía con harta agüita y de repente le cortan el agua y eso le genera un cambio fisiológico a la planta. Entonces, en este caso, el sistema para uva de mesa es mucho más exigente, ¿ya? Eso hay que tenerlo es una comparación muy importante de tener en cuenta, ¿ya? A nivel de salud, podemos mencionar que en general, como se habla del consumo de vino es beneficioso para la salud, de igual manera la ingesta de uva de mesa, ya que en este caso son ricos en azúcares, en vitamina, aportan calorías y esto en general, la fruta tiene una característica bastante importante con respecto a esto. Y además le sumamos que las pieles en este caso tienen estos compuestos fenólicos que tienen que ver con la acción antioxidante, ¿ya? Y la acción antioxidante está demostrada que de alguna manera tiene acción sobre el retrasamiento del envejecimiento celular. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, la copa de vino que se menciona siempre, estamos consumiendo compuestos fenólicos que lo que hacen es de alguna manera retrasar el envejecimiento de las células de nuestros cuerpos. Y eso está relacionado con un compuesto que se llama resveratrol, ¿ya? Ese es como el compuesto así como medio mágico que tiene finalmente, ¿no es cierto?, estos compuestos fenólicos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, se sacan compuestos fenólicos de la fruta y se venden en cápsulas. Y es también un poco lo mismo, más concentrado, ¿ya? Esto no quiere decir que tengamos que tomar mucho vino, ¿ya? Porque eso también hace mal, porque trae alcohol, no es solo compuestos fenólicos, ¿ya? Así que ojo con eso. No digan que después yo les dije que tenían que tomar más vino. Y acá comenzamos ya a hablar de lo que es un poquito la clasificación botánica de la vid. Y cuando hablamos de la clasificación botánica, nos vamos a la estructura como tal, pero relacionada con la familia, con los antecedentes, ¿no es cierto?, de la taxonomía. Y es ahí cuando podemos mencionar que la vid es un arbusto, naturalmente hablando, es un arbusto o una liana trepadora, ¿ya? Se considera como una planta trepadora, silvestrada, ¿ya?
tiene un tallo herbáceo o sarmentoso. ¿Por qué herbáceo o sarmentoso? Porque tiene estas texturas, ¿no es cierto?, de cuando el tallo herbáceo cambia de un año a otro, rápidamente tiene este aspecto, ¿no es cierto?, de madera. A eso le vamos a llamar entonces sarmentoso, a ese aspecto de madera, ¿ya? Presentando en este caso unas estructuras que se llaman zarcillos, que generalmente están opuestos a la hoja, o sea, en el mismo lugar donde crece una hoja, en algunos casos crece un zarcillo, que de alguna manera es como una colita de chancho, que se le llama, y crece para, cuando quiere buscar más luz, intenta subir, 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 y para afirmarse, saca zarcillos. Entonces, generalmente uno, cuando produce fruta y ve muchos zarcillos, se lamenta, porque genéticamente, donde antiguamente puede haber estado un racimo, creció un zarcillo. Entonces, generalmente eso es por falta de luz. Cuando le están dando poca luz a una planta, la planta va a buscar la luz, pero en esa decisión de buscar la luz va a perder un racimo. ¿Ya? Porque finalmente recordemos que todas estas células que son meristemáticas son células que se van diferenciando dependiendo de las necesidades. Si la planta necesita subir y trepar para buscar luz, va a perder un racimo. ¿Ya? Entonces, son cosas con las cuales vamos a ir trabajando para entender un poco cuáles son los hábitos de crecimiento, en este caso, de esta planta. La familia, en este caso, comprende 14 géneros. Es una familia enormemente grande y principalmente es enormemente grande por lo antigua que es, ¿ya? Nosotros hablamos del género Vitis, ¿se acuerdan? Acá abajo está mencionado. Y en este caso vamos a mencionar uno porque no vale la pena, la verdad, hablar de los otros cuando no tienen un aspecto más productivo, ¿ya? Los otros se consideran silvestres, ¿ya? Mencionamos entonces que pertenece a la familia de las vitáceas y al género Vitis, en donde aquí aparecen todas las plantas relacionadas con tallos sarmentosos. Tienen esa característica principalmente, en donde observamos que morfológicamente ya aparecen zarcillos e inflorescencia, ¿ya? Aparece también mencionado, y que es más importante mencionar, así como para tenerlo en cuenta, un subgénero, en donde finalmente se hace una pequeña división, ¿ya? Después del género Vitis, podemos decir que hay un subgénero. Se diferencia el género Vitis en dos grupos, ¿ya? En donde nos vamos a concentrar principalmente nosotros en el género Euvitis, ¿ya? En donde finalmente el género Euvitis, en el que están concentradas la mayor cantidad de especies de interés comercial, ¿ya? El otro grupo, que es Muscadinea, tiene un interés más bien de tipo varietal. Acá, este subgénero es el que se dedica muchas veces a generar portainjerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene no es de tipo productivo, se ocupa para hacer como el patrón. ¿Se acuerdan cuando hablamos del injerto? Que el injerto estaba representado por una parte que era el patrón, que eran como los pies de nosotros, los zapatos, y la parte aérea que era el injerto, que era lo que me iba a dar los frutos, la parte productiva que me interesaba a mí, la genética de esa parte. Bueno, acá la muscadinea se ocupa mucho por su resistencia a la filoxera, que la mencionamos, que era una plaga muy importante que se dio en Europa, y a otras enfermedades, pero se utiliza principalmente para hacer patrones resistentes, pero no productivamente, porque no tiene una buena característica desde el punto de vista comercial del gusto, de la parte sensorial, ¿ya? Y el Euvitis, sí. Entonces, si seguimos con Euvitis, que es la que nos interesaba, ¿no es cierto? Acá tenemos tres tipos de grupos con los cuales se pueden mencionar finalmente distintos patrones de los cuales se utilizan. Y acá también aparecen unas vides que se llaman vides americanas, dentro de las cuales, ¿no es cierto?, también la mayor cantidad se utiliza como patrón de lo que son los injertos. Luego tenemos vides asiáticas, que en general no tienen un interés comercial,
¿ya? Pero existen. Y tenemos las vides europeas, que son las principales, ¿ya? De aquí salen prácticamente todas las vides que se consumen en el mundo, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo de un poco lo mismo que, mira, me quedaron dos círculos ahí, ¿ya? De los dos grupos que vimos recién, Eubitis y Muscadinia, ¿ya? Que son los dos subgéneros, pero para arriba también tienen antecesores, ¿ya? Género Vitis, ¿no es cierto? Acá tenemos los grupos de los cuales hablamos recién, y fíjense que, ¿no es cierto?, estos grupos también tienen una historia, una familia que viene después. Y si nos vamos después, o sea, aquí nos vamos al grupo europeo, ¿ya? Tenemos Vitis vinifera. Aquí nos aparece ya Vitis vinifera, Vitis vinifera sativa y silvestres, ¿ya? Y principalmente nosotros vamos, ¿no es cierto?, a ver que de aquí en adelante vemos, aquí no vemos casi nada de la familia. Esto es mucho más grande. A modo de ejemplo solamente lo quise poner, ¿ya? Es un ejemplo de la taxonomía. A modo de morfología de la vid, ¿ya? A ver qué... ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos, que quiera mencionar? Profe, ¿usted ha visto una vid sin manejo? Me refiero así como silvestre. ¿Cómo crece? Sí, lo he visto, pero la verdad, no así como natural, pero sin una poda de conducción, ¿ya? Y crece prácticamente en el suelo. Es un tronco muy corto que tira muchas ramas para todos lados, así como muy silvestre, muy salvaje, muy del suelo. Como De que hecho, se no crece arrastra. en altura, es como una rastrera, ¿ya? Y eso, por ejemplo, ¿sabes dónde se hace mucho? Y a mí me gustaría que lo pudiéramos ir a ver. Hay unos lugares donde trabajan la formación solamente de patrones de injerto, ¿ya? Donde hacen injerto. Ellos trabajan el patrón y el patrón tiene que ser asilvestrado, porque si tú le cambias las condiciones, el patrón se va a modificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos tienen un campo, por ejemplo, completamente silvestre, y ese campo solamente elabora plantas para patrones, hace puros patrones. Y sobre esa planta, después tienen plantas injertables, que son clones, ¿ya? Pero ellos se basaban en que no les modifican el desarrollo, el crecimiento, porque ellos lo que quieren es que expresen su carácter silvestre, su carácter salvaje. Y la planta crecía prácticamente en el suelo. No, y con ramas muy largas, así como ¿Y daba súper así. fruto igual, profe? Daba frutos también, pero para ellos no tenía un tema comercial, porque no era, como solamente seguían el tema de hacer patrones, ellos cortan los frutos. No dejan que crezcan los frutos, sino que solamente la parte vegetativa, porque ellos lo que quieren es quedar con ramas, ¿no es cierto?, que nos van a dar las estacas finalmente, y que esa estaca sea una estaca como firme, de buenos tejidos, sano, ¿no es cierto? Y que un fruto no le quite energía para crecer. Entonces, finalmente, eran plantas que se hacían con un objetivo que era prácticamente tener solo buenas varas, ¿no es cierto?, con un buen grosor para sostener después el injerto arriba. Entonces, producir patrones para un portainjerto tenía un carácter que yo nunca lo había visto en ese momento, y ahí entendí por qué, porque a ellos les interesaba que conservara, ¿no es cierto?, esa característica que naturalmente la planta tenía. ¿Se entiende un poco? Es muy importante tener claros los objetivos que tú quieres finalmente al momento de producir. Y ellos lo tenían muy claro. Ellos tenían un campo que se manejaba solo, crecía solo, y ellos entraban prácticamente al manejo que era
entrar a cortar, como a podar de alguna manera las ramas nuevas, pero no le daban ninguna conducción a la planta. Solo iban cortando las ramitas que iban después a ellos enraizar para para hacer los patrones, nada más. Entonces, a nivel de morfología, ¿Ahí ¿sí? crecen igual como las frutillas? ¿O No, no? no, porque ¿No? la frutilla es completamente herbácea. En este caso, la planta, lo vamos a ver ahora, genera madera. Así como ustedes lo van a ver aquí, en esta foto, esto, Pero me refiero a como a la reproducción, por ejemplo, si se vuelve a poner en el suelo, le crece raíz de nuevo y de ahí sale otro patrón. solamente si tú la entierras. Recuerda que existen células meristemáticas en todo lo que son los puntos donde hay yemas, en cada nudo donde va a crecer y existen yemas, esas yemas son puntos meristemáticos. Si tú esa yema la entierras, le vas a dar señal a la planta que en vez de generar un brote aéreo, por ejemplo, una rama con hojas, va a tener que generar una raíz. ¿Ya? Pero eso siempre que tú entierres una yema. Entonces, a raíz de eso es que cuando tú, por ejemplo, haces un mugrón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la propagación vegetativa? En algún momento, creo que en fisiología fue, y lo retomamos también en Fruti, hay formas de propagar vegetativamente, ¿ya? A raíz, no de semilla. Todo lo que no es semilla, ¿no es cierto?, es vegetativo, ¿no? Y ahí es donde tenemos el ejemplo que decía Sebastián, que es, por ejemplo, la frutilla que tiene los estolones, ¿ya? Que se entierra una parte y crece una frutilla nueva, una planta entera nueva. Bueno, en este caso ustedes pueden hacer una planta de una planta existente, sin sacarla, sin cortarla. Y a eso se le llama mugrón, que es cuando uno entierra un pedazo, una ¿Eso se rama hace en el con los suelo. limones igual o no, profe? Prácticamente con cualquier árbol lo puedes hacer. Si la Una rama rama tiene que esté muy abajo, ¿no? claro, y que tenga yemas, ¿no es cierto? Porque la yema es la que va a sufrir esta diferenciación celular. Recuerden que cada yema tiene meristema, células meristemáticas, y es por eso que se pueden diferenciar. Las únicas células que tiene un vegetal que son capaces de diferenciarse están ahí, en las yemas. ¿Ya? Y acuérdense, vamos a verlo también, hay un punto que se llama la diferenciación, y eso ocurre todos los años en una planta. Y ustedes todos los años generan, hay puntos en los cuales la planta está generando la diferenciación de sus células. Está definiendo qué células van a formar hojas, qué células van a formar frutos, qué células van a formar raíces. Y eso a la planta, ¿dónde lo está generando? En las yemas. Ahí en ese momento se está generando una diferenciación celular. Y eso ocurre en todos los frutales. ¿Y cómo se desarrolla esa diferenciación frutal? A partir de las señales que ustedes le están dando. Si una planta está bien nutrida, con buena luz, con buenas hojas, esa planta se va a diferenciar en una buena cantidad de fruta, una buena cantidad de hojas, ¿no es cierto? Porque la señal que ustedes le están dando es buena. Es como, de alguna manera, le están diciendo que todo está bien en su ambiente. Por lo tanto, ella se puede expresar como ella quiera. Pero si ustedes le dan a esa planta, por ejemplo, una mala nutrición, una mala cantidad de luz, una mala cantidad de agua, ella va a tender a diferenciarse en lo que cree que va a necesitar. Por ejemplo, a lo mejor va a decir, no, yo no voy a generar tantos frutos, voy a generar más hojas para generar reserva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir jugando con las producciones año a año. ¿Ya? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Me van avisando, porfa. Vamos ¿Se avanzando. escucha bien, profe? Ya. Entonces, en este caso, a nivel de estructura así macro, si lo vemos bien, pensamos en que hay una parte aérea y una parte que está enterrada de la planta, ¿no es cierto? La parte enterrada, vamos a encontrar las raíces, ¿ya? En donde finalmente las partes más finas van a formar una especie como de cabellera, ¿ya? Y las partes que son más gruesas se van a mostrar lignificadas, como con
tonos de madera, ¿ya? Recordemos que la planta absorbe a través de sus pelos radiculares o radicales, que son, ¿no es cierto?, generalmente las raíces blanquitas que nosotros podemos observar en cualquier árbol, en cualquier planta. Las raíces cuando están blanquitas, están vivas y están absorbiendo. Cuando ya toman una característica como de madera, ya pierden el poder de absorción. ¿Ya? Entonces, en la parte aérea vamos a distinguir distintas partes entre las cuales va a estar el tronco, que finalmente es la estructura que está pegada al suelo prácticamente, lo que le vamos a llamar tronco, los brazos, que si pudiéramos ver el brazo sería esto, donde se va a desarrollar la madera del año, y el sarmiento, que finalmente es todo lo que va a crecer hacia arriba. Lo vamos a ver en otra imagen. Y también vamos a encontrar en los sarmientos, ¿ya? Sobre los sarmientos vamos a encontrar hojas, frutos y zarcillos, ¿ya? Se me pegó. Ahí sí. Ese me avancé. Ahí está. Aquí vemos un dibujo, ¿no es cierto?, en donde podemos ver las distintas partes. Tenemos una raíz que naturalmente es una raíz pivotante, que después se comienza a ver un poco más homogénea a medida que la planta va desarrollándose con los años. ¿Ya? Esta planta, si uno pudiera analizar el dibujo, es una planta muy antigua que tiene muchos cortes, ¿no es cierto? Los podemos ver ahí. Todo lo que nace del tronco, esto es el tronco, se llama prácticamente, le llamamos chupones. Lo que decía Sebastián, por ejemplo, yo si quiero hacer una planta nueva, dejaría este chupón que creciera y lo enterraría acá al lado. Esperaría que salga otra planta completamente nueva desarrollada y yo la puedo cortar. Los puedo separar después, cuando esta planta ya demuestra que tiene de alguna manera un crecimiento más fuerte, para que no se alimente de esta todo el tiempo. Y ahí empieza a desarrollar sus propias raíces, ¿ya? Eso se llama mugrón. Cuando yo ocupo de una planta, saco otra. Luego tenemos los hombros, o sea, perdón, los brazos de la planta, que son los que dan la producción, y todo lo que produce en el año se va a llamar, ¿no es cierto?, sarmiento. ¿Ya? En este caso hablamos de una estructura que se va a mencionar bastante, que se le llama pulgar, a lo que cuando luego de podar, nosotros dejamos como un tamaño de un pulgar, ¿ya? Que se llama, que aproximadamente aquí podemos encontrar 3 a 4 yemas, en algunos casos, desde 2 a 4 yemas, podemos llamarle pulgar, ¿ya? Más largo que un pulgar ya lleva el nombre, por ejemplo, de cargador, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a poquito cuando vamos ya relacionando la morfología con lo que vamos observando. Por ahora quiero que se vayan quedando con esto, que es más simple, pero de a poquito nos vamos relacionando con las palabras. El zarcillo es esta colita de chancho que yo les digo que se va desarrollando dependiendo de las necesidades de la planta. Si la planta quiere subir, alcanzar luz, va a buscar, ¿no es cierto?, a medida que va generando zarcillos, irse agarrando de lo que encuentre para ir subiendo, ¿ya? Como yo les mencionaba, donde crece un zarcillo, dejó de crecer un racimo. Por lo tanto, a nivel de producción, es muy importante, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Luego hablamos de los nudos, ¿no es cierto?, de cómo va a ir creciendo. En lo que es el racimo, lo vamos a ver igual más adelante, pero el racimo, ¿no es cierto?, tiene una cola, tiene un hombro, el hombro es la parte ancha. Cuando hablamos de racimos para uva de mesa, por ejemplo, se miden los hombros, se mide el largo de la cola, ¿ya? Son algunos puntos importantes de mencionar, ¿ya? A nivel de raíces es importante mencionar que presenta una raíz más bien pivotante en un principio y después, ¿no es cierto?, muestra su anclaje más bien en cabellera, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto?, a partir de las raíces la planta es capaz de anclarse y de alimentarse, que eso ya lo traemos, ¿no es cierto?, como comprometido ya dentro de lo que hemos estudiado anteriormente. Cuando nosotros vemos una planta nacida de semilla, vemos que aparece esta raíz pivotante. Sin embargo, cuando compramos, por ejemplo, una estaca, vamos a ver que todas las raíces son del mismo tamaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas parten, ¿no es cierto?, de un punto meristemático.
ya no tienen un origen desde la radícula. A esas plantas que tienen, ¿no es cierto?, aparición de raíces, se le llama, ¿no es cierto?, raíces adventicias. Esas son raíces adventicias las que aparecen en las estacas, ¿ya? No son raíces naturales como en el caso de la semilla. Las capas más fértiles que la planta es capaz de aprovechar están entre los 20 y los 50 centímetros. Sin embargo, para anclarse, la planta necesita una mayor profundidad, ¿ya? Pero pensemos que estas capas fértiles principalmente están en las primeras capas. Más abajo, la planta prácticamente crece para buscar agua y para anclarse. En el caso de la tiene, ¿no es cierto?, este papel mecánico en el cual se fija la planta al suelo, que les había mencionado recién. Los pelos radicales los mencionamos también, que son muy importantes desde el punto de la absorción. Recordemos que cualquier otra raíz que no presenta pelos radicales no está absorbiendo ni agua ni nutrientes, ¿ya? A nivel de conducción es importante saber que la conducción de la savia, ¿no es cierto?, va a depender siempre de las presiones radiculares, en este caso, de las presiones osmóticas, entonces va a tener que ver mucho con cómo está funcionando la planta en la parte aérea, ¿ya? Si la planta tiene hojas, tiene fruto, tiene un buen vigor en la parte aérea, la planta en las raíces va a tener una alta cantidad, ¿no es cierto?, de absorción, ¿ya? Esto ya lo conversamos, así que lo vamos a pasar. Vamos a ver, la parte aérea la vamos a dejar para la otra clase, ya para el miércoles, porque así no los desgasto tanto en lo que es este material, pero la parte aérea, ¿no es cierto?, como es más largo, prefiero empezar la próxima clase con lo que es la parte aérea y la vamos viendo como concepto a concepto, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá vamos a hablar de un concepto que es, por ejemplo, la cepa. La cepa en general se le llama la variedad, la parra, la planta en sí, ¿ya? Pero es un concepto que se ocupa bastante cuando lo reemplazamos por la variedad. En general presenta, ¿no es cierto?, un tronco como el que hablamos recién, presenta madera, ¿no es cierto?, unas ramas especiales de madera, tiene un efecto de liana porque crece muy largo. Si ustedes no la podan, ¿no es cierto?, crece rápidamente como unas ramas muy largas, y eso es lo que yo le comentaba recién. Crece, de cada rama puede llegar a medir hasta 2 metros, entonces son muy, muy largas, ¿ya? Y acá donde vemos, por ejemplo, cómo es una hoja, ¿ya? Una hoja tipo. Vamos a ver que cada punto puede ser distinto en este caso, ¿ya? Así que vamos a quedar hasta acá. ¿Alguno tiene una consulta, chiquillo? Como para ir mencionando, voy a marcar acá. Para saber dónde nos detuvimos. Chicos, ¿nadie tiene dudas? Entonces quedamos hasta acá y nos juntamos de nuevo el miércoles, ¿ya? En vídeo. Profe, ¿Sí? ¿este Power lo va a subir entero o hasta dónde quedamos hoy día? A ver, déjame ver. No, yo creo que lo voy a subir hasta ahora, porque así aprovecho de completarlo con la materia como ponerle quizás más información a lo que viene respecto a lo que hemos visto hoy día. Por ejemplo, producto de las preguntas y todo, a mí me gustaría igual agregarle un poco más, ¿ya? Pero yo creo que se los puedo subir antes de la clase, como para por si tienen algunas consultas, con algunos, no sé, pues de repente lo leen antes, le echan un vistazo. Bueno. Bueno, sí, profe, porque igual le pregunto para tomar apuntes, para imprimir antes el Power Ah, y tratar ya. de tomar apuntes. Bueno, ya. Entonces quedamos en eso. Pues yo les subo el Power hasta ahora y el próximo del miércoles se lo voy a subir a lo mejor mañana. Entonces así para el miércoles lo pueden tener disponible. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Ya. No, no hay problema. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chiquillos? Lo dejamos hasta acá entonces. Bueno, voy a dejar de grabar para que, bueno, quedan muy largas.